En este caso, estamos en la mesa con Renzo González. Renzo González es historietista, también ha desarrollado intervenciones artísticas, es gestor y desarrolló la revista Carboncito, que tuvo 20 números, es librero, y el día de hoy está junto con nosotros con Verónica Azaña y Miguel Det. Demos un fuerte aplauso a la mesa, por favor. Bueno, es un gusto poder estar con dos autores que he conocido recientemente en su producción, como en el caso de Verónica Azaña, y Miguel Det, que es un autor que vengo siguiendo un buen tiempo, ¿no? Miguel Det inicia realizando fanzines underground en los 80, publicando trabajos posteriormente en las revistas Carne Cruda del año 90 y Tiene Dientes del año 95. Ha trabajado como caricaturista e ilustrador en diversos medios peruanos, incluyendo Somos y El Otorongo. Ha publicado los libros Novísima Crónica y Mal Gobierno, Ciudad de Cartón, novela gráfica sobre creo que es Conversaciones en la Ciudad de Cartón, ¿no? Novela gráfica sobre el poeta peruano Martín Adán, realizado en colaboración con Águeda Noriega. Adaptó también la novela gráfica Lima la Horrible, que es esta de aquí, escrita por Agustín Salazar Bondi. Su libro Dioses y Hombres del Huarochirí, año 2016, editado por Casa de la Literatura, y ha sido galardonado con varios premios. Verónica Azaña, diseñadora gráfica de profesión e historietista por vocación. Estudió diseño gráfico en la Facultad de Arte y Diseño en la PUC. Ha desarrollado proyectos autogestionados de fanzine y participando en diversas ferias y colectivos de ilustración a nivel local. También ha participado en concursos de cómic a nivel nacional, en los que quedó seleccionada. Peregrinaciones de una paria es su primera adaptación al cómic de una obra literaria basada en el libro de viaje de Flora Tristán. Aquí justo tengo dos ejemplares de fanzine de Verónica Azaña, Cachica, que es donde yo la conocí en un coloquio de estudiante de diseño gráfico en la PUC. Bueno, damos inicio a este tema tan interesante, ¿no? Los diarios de viaje y de vida en el cómic, ¿no? Bueno, los diarios prácticamente viene a ser para algunos lectores y de repente para algunos conocedores o público en general una categoría dentro de lo que es la literatura, ¿no? Y también está el tema de cómo uno los puede interpretar, ¿no? Yo creo que la literatura cumple una función muy importante porque como lector, tarde o temprano, incluso mientras te dediques al arte, vas empezando también a tener otra mirada de cómo ves tanto ya sea el tema de adaptación o cómo ves el trabajo de otros autores, ¿no? Y en este caso creo que es una mirada muy personal en el caso de Peregrinaciones de una paria y la ciudad de Lima, ¿no? La peste, ¿no? Que ya nos explicará Miguel Det también sobre su libro, ¿no? a fondo. Les quería hacer unas preguntas, ¿no? Ya que en este encuentro también estamos colegas, gente que se quiere de repente en algún momento dedicar a la historieta o que nos sigue leyendo tanto literatura e historieta, ¿no? ¿Cuál es su ritual como autores, ¿no? ¿Cómo se preparan antes de realizar sus historietas? ¿Cómo es el día a día de repente para la creación de historietas? De repente realizan un viaje, salen a caminar, buscan de repente algún texto o escuchan a un personaje de repente que ustedes admiran y ahí van construyendo una pequeña historia. ¿Cómo podría ser? Hay múltiples maneras. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Estoy muy agradecida por estar aquí presentes junto con Renzo González y Miguel Det. Bueno, respecto al proceso de cómo comenzar a crear un cómic o adaptar en este caso este libro de Flora, el proceso que sigo es más como, por ejemplo, para este libro en particular, fue un proceso bastante largo
Primero tuve que leer la obra que escogí, que comenzó por el concurso del Ministerio de Cultura y la Casa de la Literatura también, en el 2020 me parece. Lo primero que hice fue seleccionar la obra para adaptar, y una vez que ya pude escoger esta, porque habían otros autores también para poder escoger, pero fue con la que mayor conexión sentí. Leí bastante a detalle todo el libro y el capítulo que teníamos que adaptar en este caso. Y bueno, sigo más como un proceso bastante orgánico para crear un cómic o adaptar Luego de leerlo, como que hago unos resúmenes de lo que quiero seleccionar, contar, para luego ya pasar como que más al guión. Y luego trabajo, digamos, los diálogos y las imágenes al mismo tiempo. Fue un proceso bastante largo para este libro en particular. Y luego como que también van un poco como que saliendo la estética por sí sola, como según lo que me transmite también la obra. Ahí pueden ver, por ejemplo, algunas fotos de las páginas finales ya del libro, que más o menos como que quiero transmitir más o menos lo que me transmite a mí la obra, que es como, en este caso, como una sensación bastante del pasado, como algo nostálgico, y cómo eso también transformarlo al color, a cómo se va a ver los personajes, y cómo se va a ver en el libro también. Bueno, más o menos como que esa es como una introducción a tu pregunta. Y bueno, le cedo la palabra a Miguel también para que hable de su proceso. Buenas. Claro, usualmente he trabajado para algunas instituciones editoriales o acá en la Casa de Literatura, adaptaciones, pero lo que me convenció de publicar este libro es que tenía bastante material propio y me parecía que ya ese material había articulado un conjunto de secuencias en torno a algunas experiencias vividas en el 2016 y 2017 sobre todo, que debían de ser integradas a una estructura narrativa única, ¿no? Entonces tenía fragmentos, por ejemplo menciono 3 al azar. Tenía un poema que nace cuando un amigo va a mi casa a las 8 o 7 de la mañana con una botella de ron y me dice, vamos aún no construían la costanera por el final de Brasil, así que fuimos a lo que era un desmonte tremendo, ¿no? Lleno de humo, de la basura quemada y todo eso, la neblina y todo eso. Entonces recordé un poco mi infancia, la neblina subiendo, ascendiendo los acantilados y avanzando por la Sucre y por la Brasil. Y recordé también un tema que había trabajado poco antes para Pablo Macera, acerca de los acantilados de Lima, la formación estratográfica y geológica de los acantilados de Lima, ¿no? Entonces, eso me condujo a pensar los acantilados como sí, movimiento de desplazamiento de masas terráqueas, producto de aluviones grandes, ¿no? Hacia la costa, pero también como migraciones. Entonces de ahí nació algo en lo que de alguna forma veía una especie de huida un poco en el sentido de este mito de Cabillaca y Cuniraya, ¿no? Cuniraya persiguiendo a Cabillaca hacia la costa. Ese desplazamiento en ese caso del río y en ese caso de las masas aluvionales,
Entonces, eso, ¿no? Y por contraposición, el movimiento de la neblina ascendiendo por los acantilados hacia mi ventana, cuando era un pequeño que vivía en Avenida Sucre. Entonces, esa, por ejemplo, fue una fuente. Pero otra fuente fue un poema. A mí siempre me ha interesado la historia, entonces encontré un tema interesante en la vida de Zoe, la emperatriz bizantina, que a los 50 años salió del convento, aún bella y bastante coqueta, y se convierte en emperatriz de Bizancio, y tiene 3 esposos, ¿no? El último de los cuales parece provoca su muerte. Los anteriores habían sido asesinados por ella, y bueno, provoca, entre otras cosas, bueno, un desastre para Bizancio, ¿no? Varios desastres en realidad. Entonces, me parecía que eso podía explicarlo de un modo metafórico, ¿no? Más bien alegórico, como una mujer, bueno, para la época mayor, de pronto se enamora, ¿no? Y recordé un viejo mito renacentista, creo que lo podría llamar mito, más bien una leyenda o una fábula, ¿no? Renacentista, entre el amor y la muerte, ¿no? El amor y la muerte, en ya mi versión, se embriagan juntos. El amor era ciego. Ahí hay una explicación también por qué el amor es ciego, porque está en todo error en la elección de la pareja, y confunde su carcaj con el carcaj y las flechas de la muerte. Entonces, lo que resulta de ello es que la muerte acaba provocando, digamos, en resumen, el romanticismo, ¿no? Algo que es tan odiado ahora, ¿no? Ese morirse amor y morir por amor. Y por otra parte provoca, bueno, al viejo verde, ¿no? Da origen al viejo verde o a personas ya mayores, vivamente enamoradas, más bien jóvenes, ¿no? Bueno, entonces dije, claro, entonces causal del enamoramiento, de los enamoramientos muchos, Zoe, la emperatriz bizantina, la confusión del amor y la muerte. Entonces, por ahí podemos establecer una cadena causal bonita y desembocar en la historia de Zoe, por una parte, y por otra parte, tenía esta otra secuencia que era la historia de los acantilados de Lima. Entonces, ahí, por ejemplo, vemos 2, digamos, costillas. Yo prefiero pensarlas así, ¿no? Que se articulan en torno a un tronco, ¿no? A una columna vertebral, que es la estructura narrativa fundamental de mi libro, mi novela, que es una historia, bueno, a ver, una historia que puede ser cualquier historia, en la medida en que repite la estructura narrativa de todas las historias, o la gran mayoría de historias de corte epopéyico, Gilgamesh, bueno, Beowulf, la canción de Roldán, el Miocid, etc., y sus equivalentes posteriores, la Divina Comedia, el Miragnama, o el Apocalipsis de Mahoma, ¿no? Bueno, en fin, y que es la historia de, bueno, una historia cíclica, ¿no? Una historia de la salvación, o del intento de salvación, luego de haber descendido al infierno, de un amante hacia su prometida, ¿no? El infierno, bueno, tiene connotaciones particulares, ¿no? En la Lima actual. Así que es un poco eso, ¿no? ¿En qué me inspiré o qué autores leí o qué? Para resumir un poco, les he contado primero experiencias de vida concretas, ¿no? Experiencias o temas de interés concretos. Pero podría mencionar, por ejemplo, para el caso actual, estoy trabajando una secuencia, ¿no? Y, a ver, la tengo acá, rápidamente. Mapas de Lima, Klimt, Leda, Klimt, las 13 edades de la vida, a ver, algo de historia de la aviación, pop art, y sí, Lukács, yo diría Lukács, estética, sí, Marilyn Monroe. Claro, sí, bueno, es un poco eso, ¿no? Lo que ocurre es que lo que he estado trabajando estas 2 últimas semanas es una secuencia en la que
Lo que hago es a partir de un relato de Robert Heinlein que se llama La línea de la vida, que imagina la vida como un continuum, una especie de gusano, largo gusano rosado, que supone cada momento de la existencia humana a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces me pregunté, ¿no? ¿Y cómo se ve eso? Un quehacer social en el cual la vida humana básicamente es vender y comprar, vender y comprar. Bueno, ese largo gusano podría ser representado con códigos de barras, con cures, con Wiki Data Matrix, ¿no? Con estos códigos de etiquetaje. Entonces comencé a construir representaciones etiquetísticas, por usar un neologismo, ¿no? De los seres humanos a lo largo de su vida y cómo es que estos llegan en determinado momento, en la medida en que su valor de cambio, más bien su valor de uso decrece, llega a cierta obsolescencia, ¿no? Y se van deshaciendo, se van desintegrando, como los cures van disolviéndose bajo efectos de la luz o del calor, ¿no? Entonces estuve repasando un poco a Heinlein, pero por otra parte, ¿no? Más allá de que uno socialmente va disgregándose, ¿qué es lo que queda en algunos casos? Bueno, el goce, ¿no? El placer, la corporidad. Entonces, ¿quién representa muy bien eso? A expensas incluso de Norma Jean, como lo vamos a ver próximamente en un programa en Netflix, ¿no? Marilyn Monroe, la viva encarnación, según Barthes, de la sensualidad, ¿no? Él lo pone Marilyn a Greta Garbo. Entonces, bueno, esto he tenido que estar repasando un poco eso, ¿no? Y algunos ensayistas que analizan un proceso análogo en el Renacimiento, concretamente Yori Lucas, ¿no? Que dice, ok, podía tener una temática profundamente religiosa aún el arte de Giotto y de Miguel Ángel, pero el arte de Giotto y de Miguel Ángel ya eran para el Renacimiento, y eso es lo que les hace propiamente el Renacimiento, un canto básicamente él lo llama cismundano, a lo terrenal, a lo carnal, ¿no? A lo humano, a lo propiamente humano. Gracias. Bueno, sobre temas de adaptaciones de literatura al cómic, ¿no? Ahora que, bueno, la Casa de la Literatura está otorgando esta gran alternativa, ¿no? Para muchas personas puedan participar en este concurso, y sobre todo porque también se rescatan obras, ¿no? Hay un hallazgo de obras que nosotros no conocíamos, ¿no? Y eso ayuda mucho en su difusión. Le quería preguntar a Verónica y a Miguel, ¿es un primer paso el tema de la adaptación literaria al cómic para empezar como autores? Bueno, previamente, como antes de realizar esta adaptación, había hecho como cómics mucho más cortos, de máximo 10 páginas. El primero que hice tenía como 5 páginas y era un cómic personal también. Fue el primero que, digamos, es mayor en extensión y que ya sigue también como una historia que tiene como un esqueleto ya bastante más definido, en comparación un poco a trabajos anteriores que he realizado. Y de hecho que es como una pieza, digamos, muy importante para luego de esto poder seguir trabajando otros trabajos que pienso que también van a ir un poco como en esa línea de el cómic de autor y como que basado en experiencias personales, más o menos un poco va a ir como que por ese lado, creo, mi trabajo. Así que ha sido como que una experiencia bastante interesante, ¿no? Poder trabajar algo de una mayor extensión y con como que partes bastante definidas ya en el trabajo. Sí, creo que es algo favorable para todos, ¿no? Para quienes comienzan y también para quienes, bueno, ya somos algo mayores y llevamos un poquito más de tiempo en esto, porque
A nosotros nos obliga, bueno, a leer lo que hacen los más jóvenes, a replantear muchas veces nuestras propias convicciones y hábitos de dibujantes y tratamientos del dibujo, y a levantar la valla, ¿no? Porque en realidad habiendo llevado talleres con los muchachos que han participado en algunos de los concursos, me he dado cuenta que hay talento, ¿no? Y hay muchas ganas de contar cosas y de contarlas bien, además, ¿no? Entonces, sí, me parece que es bueno, ¿no? Ahora, hay algo hay una canción de Billie Holiday, creo que se llama Lo bueno se reconoce en el tiempo, ¿no? Lo que siempre sugiere es continuidad, persistencia, ¿no? Constancia. Más que paciencia, constancia, o tanta paciencia como constancia. O sea, mantenerse en la brega a lo largo del tiempo y averiguar, buscar, indagar y todo eso, ¿no? Porque hay algo que a veces los concursos no dejan mucho tiempo para hacer, y es la etapa de investigación previa, ¿no? Entonces, bueno, se dice hablar de primera persona a veces puede ser odioso y mal gusto, pero por ejemplo, me pidieron que hiciese un trabajo sobre alienación, el cuento de Rivero, hace poco para Editorial Panamericana. Entonces, sí, he tenido que buscar tanques de la época, aviones de la época, y lo más loco que he tenido que hacer, ya que hasta donde se sabe, Perú no participó, a diferencia de Colombia, que sí había un batallón, no participó en la guerra de Corea directamente, sino más bien con materiales, es meterme a un museo surcoreano, al cual se puede tener acceso virtual, y revisar cada país que participa al lado de Estados Unidos contra Corea del Norte, contra el comunismo, tiene su, digamos, nicho fúnebre virtual. Entonces te acercas a una banderita y van pasando los nombres de los soldados caídos de tal o cual país, no durante la guerra de Corea. Entonces dije, a ver, ¿dónde podrían estar integrados los peruanos? 2 peruanos. Y yo preferí poner solo 2 peruanos y no muchos más peruanos, ¿no? Porque en realidad no hubo ningún peruano. Pero bueno, si los tuvieran que ver sepultados, los sepultarían más o menos cerca, o sus nombres aparecerían en estos muros negros, ¿no? Con letras blancas, aparecerían más o menos cerca de los colombianos. Entonces me acerqué a la tumba virtual de los soldados colombianos y he tenido que tomar nota rápida, porque bajaba rápidamente la lista de nombres de los colombianos, ¿no? Y por ahí el primer piloto norteamericano derribado y eso, ¿no? Pero ya, por ejemplo, son ese tipo de cosas, o buscar un última hora de la época, con lo que mucha gente considera el primer titular sensacionalista o chicha, ¿no? de la historia del periodismo peruano, que es Chino como cancha del Paralelo 38. El Paralelo 38 es el que divide Corea del Norte y Corea del Sur, ¿no? Digo Vietnam porque originalmente dije, a ver, los chicos de esta época, y a mí me interesa que los muchachos sientan próxima lectura, entonces de repente lo ambiento mejor en Vietnam o de repente en Irak, pero después me dije a mí mismo, eso sería primero una deslealtad con el texto original, y en segundo lugar les estoy negando la posibilidad de que conozcan cuál fue el origen de la Guerra Fría, que aunque ya desapareció en todo el mundo, en Perú continúa de alguna forma maravillosa, ¿no? Es el único país en el cual existe una dictadura comunista, como todos saben, ¿no? Y bueno, eso por supuesto no lo cree nadie, ¿no? Pero esa es la visión que se suele tener en determinados grupos o círculos de poder. Entonces dije, bueno, esta historia tiene que estar tal cual en este libro de Editorial Panamericana. Sí, yo creo que es bueno esto de los concursos, mantenerlos, participar, pasar la voz a los muchachos para que participen, a la gente,
Y bueno, felicitaciones al Casa de Literatura por organizar ese tipo de concursos. La otra pregunta que les quería hacer era, ¿con qué novelista o autor de cómic por los temas que aborda se han sentido identificados, ¿no? Puede ser Kafka, puede ser Joyce, puede ser Hemingway, de repente Vallejo, ¿no? O de repente puede ser otros autores, ¿no? Que de repente quizás como que tanto su poesía como los temas que ha abordado, digamos, como que les ha dado con ustedes en alguna parte de su vida y han dicho, me gustaría trabajar sobre este personaje o este autor, ¿no? Sí, de hecho, a causa del concurso es que pude conocer un poco también el trabajo de Flora Tristán y de todos los autores que presentaron en esa edición del 2020. Fue una gran oportunidad de conocer su trabajo, que a pesar de que Flora haya vivido en la época de 1800, leer su libro se siente como algo bastante actual, muy presente, su manera de escribir y cómo narra los hechos, las cosas que ha vivido. Creo que no había, digamos, no había podido antes simpatizar tanto con el trabajo de una autora, y es un poco también lo que trato de narrar antes de hacer la adaptación, que es un poco cómo es el encuentro que tengo con ella. Su libro de verdad está como escrito a manera de un diario personal y es como si estuvieras leyendo, digamos, algo que te está contando una amiga, que te está contando alguien que conoces, pero a la vez es un personaje histórico, es alguien que tuvo tanta influencia en la historia, en las personas, y que cambió realmente la historia. Eso por una parte con este libro y con la autora. Después sigo también a otros artistas de cómic y con una autora también particularmente con la que conecté bastante hace poco fue con una mangaka que se llama Nagata Kabi. Ella también trabaja como que diarios personales basados también en las experiencias que ella vive. Probablemente también hay varios autores que hacen un poco también estos temas, pero la manera como que de contar algo personal, las vivencias que han pasado, como que se siente muy fácil de conectar con lo que te están contando y con cómo lo están narrando. Bueno, eso es lo que más quiero rescatar como que de estas dos autoras en este momento. Sí, historietistas que sientan un poco afines, más que historietistas que he consultado para el libro, aunque siempre uno está hojeando, pero no son historietas, ¿no? Por ejemplo, para la primera parte del libro en el que el personaje es expulsado del paraíso, ¿no? Y cae a la tierra, que es el infierno, en la medida en que es sus experiencias cotidianas, bueno, son penosas, por decirlo de alguna forma, y él carga con el alcoholismo, ¿no? A lo largo de todo el relato, hasta el final. Entonces, no hay redención para él un poco. Sí, he tenido que, para la etapa de la caída, he tenido que releer un poco libros de arte, concretamente la estructura arquitectural de Sigurat, el Etemen Nanki, que es
eh, la Torre de Babel, ¿no? El protagonista cae en la Torre de Babel y va descendiendo sus 7 terrazas. Pero también más recientemente, bueno, mencionaba Heinlein, ¿no? Para citarlo sin citarlo, y constantemente en fondo y forma a 3 autores, ¿no? Renzo mencionó uno, Joyce, cuya Ulises se celebran este año 100 años, La Tierra Baldía de Eliot. Yates, sí, pero de otras formas, en La voz de un pájaro, que aparece cada tanto, y que participa también en los mitos sumerios, esos creo, sobre todo, estilísticamente, el tema es, el tratamiento es barroco porque el tema es barroco. O sea, supone, un amigo me preguntaba, Marcos Hoffman, un pintor, hace poco, ¿no sientes que trabajar entre esas 4 líneas te limita un poco, te cerca, no sientes claustrofobia? Y yo le decía, no, porque, ¿sabes? Hacemos una cosa muy simple, ¿no? Coges el lápiz, rompes la hoja, penetras la mesa y sigues cavando. O sea, claro, lo digo metafóricamente, ¿no? O sea, cuando se te cierra mucho el espacio para desplazamientos horizontales, bueno, trabaja en profundidad, ¿no? Entonces, yo trabajo con capas de sentido, ¿no? Porque los personajes poseen también capas de reflexión, por decirlo de alguna forma, tiene cierta densidad, ¿no? Que hay que escarbar un poco para entenderlo. Y yo, a partir de mi propia experiencia de vida, también, bueno, manejo ciertos criterios narrativos, digamos, que suponen esos niveles, ¿no? Un nivel sociológico, de repente un nivel más anecdótico y personal, de repente un nivel más simbólico. Digo, estilísticamente, Tomás Rowne, ¿no? Que es un autor ya poco leído, bastante poco leído, pero que a mí en lo particular me encanta, ¿no? Su estilo barroco en la escritura, ¿no? Sí, eso. Bueno, ya que al inicio de esta charla habíamos dicho que, bueno, los diarios en el cómic están cada vez saliendo a la luz, ¿no? Por ejemplo, yo he leído algunos de las giras de los dibujantes Gallardo y Paco Roca, por ejemplo, ¿no? Cuando hacen giras por el libro Arrugas y por el libro María y yo, ¿no? Y tienen incluso hasta partes muy densas, ¿no? Por ejemplo, en que los dibujantes empiezan un poco a hablar con sus familiares ya mayores de edad, ¿no? O el mismo Gallardo con lo que pasa con su hija, ¿no? Que tiene autismo, ¿no? Hay diarios que de repente ustedes estén realizando de forma personal, o hay autores que de repente ustedes por ahí pueden visibilizar y sean también un punto de referencia para futuros proyectos, por ejemplo, ¿no? Ya que yo no he podido, mis preguntas han sido así bien, bien espaciosas. ¿Cómo, la otra pregunta, que de repente quizá la final para pasar al tema de las preguntas, ¿cómo es su propuesta como autores, por ejemplo, ¿no? Cuando quieren movilizar sus publicaciones, ¿no? ¿Cómic o novela gráfica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo veo, por ejemplo, en el caso de Miguel Det, que tiene un subtítulo, ¿no? Que es La peste, ¿no? En la calle de Lima, ¿no? Y un poco como que me remite también ya con el subtítulo, yo me pongo a pensar o a recordar, parece que va a continuar, ¿no? Este subtítulo
de repente es una trilogía, no sé, ¿no? O una o dos partes, ¿no? Peregrinaciones de una paria, por ejemplo, también, ya que hemos visto su trabajo, ¿no? Enfoca el lado, o sea, bueno, de Flora Tristán como personaje también histórico, enfoca el lado más humano también, ¿no? Y los colores que también tú has empleado le dan ese clima familiar, ¿no? Que uno puede pegarse con la lectura, ¿no? O sea, o simplemente si es de su interés el tema de los diarios, ¿no? De manera general, ¿no? Sí. Como una forma creativa también, ¿no? Creo que algo que pasa con muchos autores o autores de cómic es que muchas veces ponemos cosas muy personales en nuestros trabajos, así sea como que una obra de ficción, una adaptación o en general, ¿no? Y en algún momento he tenido contacto con autores que narran ya no una obra ficticia o digamos como que estructurada, ¿no? Con personajes que crean, sino que están narrando realmente su propia vida y así puesta tal cual, sin filtros, casi en las obras que están presentando. Algunos de los cómics, o bueno, en sí vendrían a ser novelas gráficas con las que pude tener contacto, que realizaban autobiografía, eran Persepolis de Marianne Satrapi y Blankets de Craig Thompson. Y en ambos los autores están narrando realmente sus propias experiencias, o sea, tal cual las vivieron, solamente que a manera de novela gráfica. La diferencia que veo es que el cómic es como una publicación más corta, que puede como quedarse por entregas, mientras que ahora se está usando un poco también el término novela gráfica, pero es más como un solo volumen, digamos, un solo libro, que es de una extensión mayor. Para este trabajo, de la adaptación de Flora, quería como que representar también esa sensación que me había dado de estar leyendo como que el diario de la autora, como de su propia vida, más que algo como que realmente es como que ficticio, sino algo que de verdad, acontecimientos que pasaron, ¿no? En la realidad, en su vida, y también esos acontecimientos reales que ella pasó, como que influenciaron bastante también en mi propia percepción y me transformaron a mí también como persona y como autora. Y creo que eso es algo que rescato bastante de los diarios en cómic que he podido ver, que al autor, como te está narrando ya algo tan personal, tan real que ha pasado, es como que te cambia un poco también como persona y te hace también como reflexionar un poco sobre tu vida también y como que darte cuenta de ciertas cosas por las que has pasado, ¿no? Y comparadas un poco con los autores. Usualmente hay dos cosas que caracterizan a quienes comienzan o comenzamos con los cómics, ¿no? Uno es partir siempre de lo personal y a veces agotarnos en lo personal. Ese es un peligro, ¿no? Porque muchas veces se construyen personajes a partir de lo personal y de pronto descubrimos que son personajes sin historia que contar. Entonces comenzamos a buscar esas historias, a como el lugar, y tenemos un eco pálido de Superman, en versión local, ¿no? O algo así. Ese es un riesgo. Otro riesgo es el querer contarlo todo y nunca acabar, o sea, renunciar a la estructura o pasar de la estructura y tirar nuestra historieta como si fuera, no sé, pues una secuencia del fondo hay sitios, una cosa así. Entonces, también perdemos en el camino la estructura y nuestro cómic, bueno, es como esos periódicos o esas revistas que existen porque hasta ahora no se les pone lápida, pues, ¿no? Entonces, hay dos
posiciones, dos cosas que han dicho algunos autores que yo siempre le recuerdo a mis alumnos, ¿no? Una es la que decía, bueno, Wilde, pero no solo Wilde, ¿no? A sus amigos le decía, en literatura el yo no existe, ¿no? Y otro es Baudelaire, Flaubert, diciendo, Madame Bovary soy yo. O sea, el asunto creo que radica en que, no pudiendo prescindir completamente de lo personal, Cardin hace una analogía interesante, ¿no? Dice, no puedes renunciar a copiar de la naturaleza, del entorno, porque si renuncias a copiar tus creaciones, tu dibujo pierde verosimilitud, o sea, pierde rigor, no es creíble, ¿no? Pierde fuerza, pero tampoco puedes limitarte a copiar, porque pierde originalidad, la imaginación aporta, ¿no? Entonces, análogamente, yo creo que no pudiendo renunciar por completo a lo personal, ¿no? A la impronta personal, debemos de recordar que lo personal vale la pena ser integrado en un relato y publicado, en la medida en que llega a ser universal, ¿no? Y lo universal al mismo tiempo es creíble, resulta creíble en la medida en que posee una estructura tal que cualquier persona, cualquier individuo la puede sentir como propia. Es decir, en la medida en que lo que es el artificio no se percibe como tal, sino se percibe como algo más bien muy natural y muy capaz de ocurrir a cualquiera, por más extraordinario que fuera, ¿no? A la vuelta de la esquina. Entonces, sí, bueno, mi vida es, lo personal, absolutamente aburrida y absolutamente común. Lo más interesante que hago cada tanto es salir de paseo, bueno, lo que he estado haciendo durante la cuarentena con mi hija, salir a pasear por los parques y recoger hojas bonitas, ¿no? Que luego me han servido para eso, por ejemplo, ¿no? Con las bugambilias, que son ideales, y felizmente llevé algunos cursos, algunas clases de botánica como biólogo, porque son ideales para armar algunas páginas, ¿no? Por ejemplo, disculpe que no las haya escaneado para proyectarlas, no me dio tiempo, estaba dibujando, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, el personaje está abandonando el paraíso, atravesando los jardines colgantes de Babilonia, ¿no? Y he usado hojas secas. Secar hojas no es tan fácil como parece, ¿no? Sí, hay que prensarlas, hay que elegir el tipo de hojas, hay que limpiarlas, desparasitarlas, es algo complejo, ¿no? Pero tenía que hacerlo porque en el relato se produce una analogía entre la comunicación de los árboles a nivel de las raíces, gracias a los hongos, hay estudios al respecto, y la sinapsis de las neuronas de los aneurismas que posee el personaje en su hemisferio derecho, que son mis aneurismas, es decir, sí hay un elemento personal, ¿no? Digamos que mi propia vida de algo me ha servido en el momento de escribir esta novela. No hay mucho, y he tenido que poner mucho bajo la alfombra, que no valía la pena ser contado, aún no, pero hay algunas cosas que sí, ¿no? Me parecen interesantes. Y no, mencionaba el año 2016 y 2017 no por casualidad, porque fueron 2 años particularmente intensos y productivos en lo que a sugerir elementos para un guión se refiere, ¿no? Bueno, preguntas del público. Preguntas, sí. Hola. Hola, buenas tardes. Yo quería hacer una
consulta, una pregunta, un poco para vincular esta mesa con la anterior que precedió, ¿no? Que es básicamente la presentación de un libro de los de historietistas o narradores gráficos del pasado. O sea, yo quisiera saber si ustedes, que son narradores contemporáneos, sienten o reconocen alguna afiliación con narradores peruanos, narradores gráficos peruanos del pasado, ¿no? Si reconocen algunos nombres o si tal vez sus influencias o sus no sé, gustos están más en la narración gráfica del extranjero, en autores del extranjero. Mira, justo que vi el libro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, se dice en algunos casos que hay siempre una distancia abismal, ¿no? Con las generaciones anteriores, otras no, otras son, digamos, quizás más complementarias, pero hay lo que se rescata de los autores, ¿no? En el caso, por ejemplo, que presentaron el libro, es la constancia, ¿no? Es la constancia que tiene que ver mucho con la producción de la historieta o de las tiras cómicas, como en este caso de la Combi, ¿no? Que han estado presentando el libro. No pude entrar a ver la charla, lamentablemente, pero igual las generaciones van cambiando, ¿no? Igual hay otra generación que nos antecede y hay festivales de fanzines, de cómic, que se vienen más adelante. Entonces, yo podría decir, por ejemplo, que los autores de los 80s, sí, de niño, yo reconozco de 10, 11 años, sí, me apuraba en querer leer los diarios sabatinos, pues, ¿no? Para ver las tiras cómicas que están presentando, ¿no? O sea, de repente ahora quizás a mi edad más estoy pegado a las novelas gráficas o a los cómics, de repente en español o de otros países, ¿no? Pero sí reconozco cómo se han adaptado ellos a la modernidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Autores como Carlín, ¿no? Por ejemplo, ya hablando de otra categoría, en el caso de la caricatura, hacía trabajos acuarela a mano, ahora en Photoshop, ¿no? Carrie, por ejemplo, también, ¿no? Que está presentando su libro, ¿no? Que no se veía antes, bueno, pero son formatos, presentaciones, herramientas de trabajo que uno tiene que adaptarse, ¿no? Entonces, ahora, es bueno, sí, reconocer los autores que han estado en cierta generación, ¿no? Eso sí me parece respetable, ¿no? Y destacable. De manera personal, claro. Yo también quería agregar algo. Creo que a veces es un poco como que difícil estar como que al tanto a veces de las generaciones anteriores, ¿no? Al menos para mí personalmente. Pero, por ejemplo, estos espacios o el mismo concurso también me has podido acercar a autores peruanos digamos, anteriores a mi generación. Y, por ejemplo, en base con motivo del concurso también, por ejemplo, llevamos clases que nos daban como talleres y, digamos, nos pudimos acercar tipo a Juan Acevedo, que nos daba también clases, o en esos espacios que hemos podido también ver homenaje a Carrie. Y digamos que también ahora un poco por las redes sociales podemos seguir un poco más su trabajo, pero de manera distinta, ¿no? Como otras personas lo hubieran seguido, tal vez en formas impresas, en el diario, ¿no? Y creo que es bueno, ¿no? Ese poder compartir, ¿no? Tanto con generaciones anteriores como posteriores a uno. Manuela Grenet y Vinatea Reynoso, ¿no? Aunque Vinatea no se conoce mucha historieta, pero de lo que se conoce, bueno, Vinatea Reynoso y Manuela Grenet, por la línea belga, ¿no? O la línea vegetal, que algunas páginas de mi novela requieren, pero también, y quizás sobre todo en el capítulo 2 de mi novela, que ya está incorporada en ese volumen, es una trilogía, como se sugirió, como mencionaba Renzo, sobre todo grabadores medievales y renacentistas.
en la medida en que para describir y el personaje durante su deriva, por llamar de alguna forma deambular por Lima, ¿no? Deriva es un término que usan los situacionistas. Él piensa la sociedad limeña, piensa Lima, piensa Perú, pero en particular piensa Lima, y y por eso el título, La caída de Lima, porque se refiere no solo a la caída, al deterioro, ¿no?, de los muros de la ciudad, no solo al deterioro de la vida social y política de Lima, sino también la suya propia. Se apellida Lima, Ignacio Lima. Piensa mucho a Lima, pero en imágenes, y las imágenes en las que piensa Lima son las imágenes de Guamán Poma de Ayala, ¿no? No solo Lima, Perú en general, pero en particular Lima, ¿no? Entonces, piensa, por ejemplo, a Lima como una ciudad colonial y como el país, como un país sujeto a una impronta, a una subjetividad, a una estamentalidad, a ciertos criterios subjetivos y estructurales coloniales, ¿no? Subjetivos, sí. Una mentalista mental, racista, ¿no? Arribista. Todo esto que ya lo denunció también Salazar, ¿no?, en Lima lo horrible. Entonces es inevitable que piense Guamán Poma, y Rolena Adorno me decía que Guamán Poma lee mucho, nutre mucho su propio dibujo de estos breviarios para adoctrinamiento, para evangelización, pero también de los grabados medievales, ¿no? Entonces yo me he ido bastante al estudio del grabado medieval, pero en algunas páginas posteriores, por ejemplo, estas dos, ¿no?, que las he hecho a color, pero las he pensado tonalmente, es decir, para que salga en blanco y negro también, ¿no? Claro, uso aquí a Klimt, es la figura de Klimt, y hay un grabado, una figura de una iconografía propia de la cerámica roja griega, y uso, por supuesto, a Warhol, ¿no? Andy Warhol, ¿no? Andy Warhol. Además de, sí, dibujo comercial, bastante dibujo. Aquí una calaverita pequeña que está tocando un tambor, que es una ilustración de Holbein para La danza de la muerte, ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta para...? Bueno, esperemos no habernos extendido tanto. Muchas gracias a Ronnie Puchuri y a Casa de la Literatura por invitarme, y a los invitados presentes, a todos ustedes que han estado presentes en esta amena charla. Muchísimas gracias. Vamos a estar por aquí en este encuentro los tres días, hoy, mañana y sábado, a partir de las 3 de la tarde en la mesa de publicaciones hasta tengo entendido hasta las 8:30 de la noche. Muchísimas gracias. Ya nos estamos viendo. Gracias, Verónica. Gracias, Miguel. Gracias, Ronnie.